Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que se unen en este tiempo de estudio de la palabra. Que este día sea de mucha edificación para cada uno de nosotros. Continuamos con nuestra unidad, la iglesia que Dios desea. Ahí les comparto la imagen de cómo ha sido nuestro caminar en este mes de julio con nuestra unidad. Como ustedes ven ahí, ya hemos realizado 4 lecciones, todas basadas en las cartas a las iglesias del Apocalipsis, las primeras 4 iglesias relatadas en el capítulo 2 de Apocalipsis. La carta a la iglesia en Éfeso, donde nos dice que la iglesia que Dios desea está caracterizada por el amor. La carta a la iglesia de Esmirna, donde nuestra lección nos decía que estamos o debemos estar firmes ante las dificultades. La carta a la iglesia de Pérgamo, donde la lección número 3 nos invitaba a ser inflexibles con la verdad. Y la lección de la semana pasada, basada en la carta a la iglesia en Tiatira, que nos invitaba a ser firmes en la pureza. En el día de hoy, nuestra lección lleva por título Vigilante contra la complacencia. Nuestra sesión 5 de nuestra unidad, la iglesia que Dios desea. Pregunta número 1. ¿Qué servicios hay en tu comunidad para mantener la seguridad? Todos valoramos algo y estamos listos para protegerlos. Todos, cuando salimos de nuestros hogares, cerramos nuestra casa con llaves, nos aseguramos de que estén las ventanas y las puertas cerradas, y no solamente para proteger y evitar un robo, sino también en la noche nos preocupamos de que esté todo cerrado para proteger a nuestra familia. Si nos pusiéramos a calcular lo que se invierte en sistemas de alarma, cámaras de vigilancia, seguridad cibernética, cercos, rejas y demás cosas, nos daríamos cuenta de el alto costo que tiene cada uno de eso. Como por ejemplo, nuestro país para este año 2021 destinó 2.354 millones de dólares en la seguridad nacional. El cristiano posee algo de mucho valor: su fe en Cristo Jesús. La fe de cada creyente es inestimable en su valor, pero tristemente muchos están descuidados con ella. En la carta a la iglesia de Sardis, que vamos a ver en el día de hoy, capítulo 3 de Apocalipsis, vemos que si no protegemos nuestra fe podemos caer en la complacencia. Un exceso de confianza y pensar que está todo bien y sentirnos plácidos y tranquilos con eso. Y dar lugar al pecado en nuestra vida. Jesús alertó a la iglesia en Sardis de este problema y llamó al arrepentimiento. Idea central: mantente vigilante y concentrado en las cosas de Dios. La ciudad de Sardis, o Sardes, como también se llama, y ahí ustedes pueden verla en el mapa que les estoy compartiendo, fue fundada como capital del reino de Lidia del 680 al 644 a.C. Su historia tiene sucesivas conquistas por los cimerios en el siglo VII, los persas en el siglo VI, los atenienses en el siglo V, por Magno III en el siglo III y por el Imperio Romano en el siglo II. Podríamos pensar que su nombre es profético, ya que Sardes significa los sobrevivientes. Y es nada menos que un milagro ver cómo Sardis sobrevivió su historia tumultuosa. En el primer siglo, Sardis era conocida por sus productos de lana y también por haber descubierto un proceso metalúrgico para purificar al oro y a la plata. Esto motivó que las monedas acuñadas en Sardis tuvieran un valor importante en todo el Imperio Romano. Te invito a tener un momento de oración pidiéndole al Señor que nos ayude a mantenernos vigilantes contra la complacencia. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, vamos delante de tu presencia en esta mañana, en este primer domingo de agosto,
Agradecidos, Señor, porque tú hasta aquí nos has cuidado y nos has bendecido. Te pedimos que tu palabra hable en nuestro corazón y que nos ayudes y a estar vigilantes, atentos a que la complacencia no llegue a nuestra vida, que podamos estar siempre atentos a tu voz, a tu palabra, a tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, en el estudio de esta carta, de la carta a la iglesia de Sardis, en este libro de Apocalipsis. Bendícenos, Señor, y gracias porque tú estás con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Leemos ahí en Apocalipsis 3, 1 y 2. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. Como ya hemos visto, Jesús sigue el patrón establecido y le pide a Juan que dirija la carta al ángel de la iglesia en Sardis. Verso 1, ¿cierto? De este capítulo 3. Al ver el contexto histórico, como lo mencionaba hace un ratito, de la ciudad de Sardis, es posible que ésta haya servido como un tipo de lo que Dios quiere ver en la iglesia. En contraste a Sardis, una ciudad que había sobrevivido ante numerosos ataques a lo largo de los siglos, la iglesia estaba moribunda y no por alguna persecución exterior. A esta iglesia Jesús se le revela como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Una vez más, Jesús tomó para sí mismo un aspecto de la visión que Juan recibió en la isla de Pasmos en el verso 16 de Apocalipsis 1, que dice: tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Como sabemos, las 7 estrellas son los 7 ángeles, es decir, los 7 pastores de las iglesias, pero también revela su relación trinitaria. Jesús manifiesta en conjunto con Dios Padre, Él como Hijo de Dios, y los 7 espíritus, el Espíritu Santo. Lo podemos ver ahí en Apocalipsis 1, verso 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia a ustedes y paz de parte del que es, del que era y el que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. O en Apocalipsis 3.1, como ya lo leímos aquí en la carta de Sardis. Y el otro pasaje que nos menciona esto es Apocalipsis 4, verso 5. Del trono salen relámpagos y truenos y voces, y delante del trono arden 7 antorchas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Siendo que tiene los 7 espíritus en su mano, el Espíritu Santo, eso representa estos 7 espíritus. ¿Qué puede significar esto? Jesús continúa reconociendo las obras de la iglesia, pero en relación con las 3 iglesias previas vemos algo diferente. Jesús dice: yo conozco tus obras, como le dijo a las otras también. Pero aquí, ¿qué es lo que le reclama? Tienes nombre de que vives y estás muerto. En contraste a las obras genuinas de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, las obras de esta iglesia en gran parte estaban corrompidas, quizás irreparablemente. A la luz de esto entendemos que el cristiano debe estar alerta ante la realidad de que Dios no puede ser engañado. Él ve las cosas por lo que son. Con las iglesias anteriores, Jesús distingue entre los fieles y los que han enredado su fe, ya sea con la falsa doctrina o con la inmoralidad. Pero en esta ocasión menciona los fieles solo como de pasada. La carta deja al lector con la idea de que la iglesia está prácticamente hundida en el pecado. Jesús manda a Juan a retar a la iglesia: sé vigilante. Verso 2. Job preguntó: ¿lo atrapan cuando está vigilando? ¿Le perforan la nariz con garfios? Job 40:24. En ese pasaje Dios le está hablando a Job acerca de un ser que él creó llamado Behemoth, y está hablando de la necesidad de estar vigilante para no caer en las manos de un esclavista. La realidad es que es fácil perder el celo y el entusiasmo por las cosas de Dios. Por esto Jesús promete: bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor les encuentre velando cuando llegue. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y viniendo les servirá, aunque venga medianoche y aunque venga la madrugada. Si los haya así, bienaventurados aquellos siervos.
Sepan que si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora habría de venir el ladrón, no habría permitido que forzara la entrada de su casa. Lucas 12, 37 al 39. La vigilancia se revela en afirmar, como dice el verso 2, o reforzar, que es otra forma como es traducido. Sé vigilante y refuerza las cosas que quedan. La raíz etimológica de afirmar es la misma de la palabra esteroides. Específicamente, en relación a eso, en su habilidad de crecer y fortalecer al músculo humano. Esta palabra conlleva el sentido de incrementar las fuerzas. Cuando Jesús habla de las otras cosas que están para morir, en el verso 2, es claro que las evidencias del cristiano pueden debilitarse hasta el punto de dejar de funcionar por causa de la negligencia. Pero no todas dejan de funcionar al mismo tiempo. Podemos imaginar que Jesús está hablando de la fe, del amor, de la esperanza, de la paz, de la bondad y de otras más. Todas están por morir, pero cada una a su tiempo. Jesús da su veredicto: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Verso 2 al final. O como dice la versión Reina Valera 2015, no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. O perfectas, que no quiere decir sin pecado, sino más bien completas, maduras. Nunca debemos olvidar que Dios sigue obrando en este mundo. Y mientras Él sigue obrando en este mundo, redimiendo al pecador, ¿qué nos hace pensar que tenemos derecho a descansar? La complacencia es una trampa que el enemigo ha usado con gran efectividad. 3 puntos para reflexionar. Primero, recordemos en las manos de quién estamos. A Sardis, Jesús se le revela como el dueño de la vida espiritual, simbolizada por los 7 espíritus y los pastores simbolizados por las 7 estrellas. Quizás unos hallarán consolación en pensar que están en las manos del Señor, pero esto no es lo que Jesús desea comunicar. En este contexto, su interés es crear ansiedad en el cristiano porque la vida de la iglesia cuelga a duras penas en las manos de Jesús y debemos preguntarnos, ¿por qué? Segundo, recordemos que el Señor rechaza toda presunción. Jesús no pierde tiempo en alertar a la iglesia de su condición precaria. Tiene nombre de que está viva, pero en realidad está muerta. Esto nos alerta del peligro de confiar en nombres. Soy bautista, soy hijo de, mis tradiciones son mejores que otras. Mi abuelo, mi bisabuelo, mi padre han sido miembros de esta iglesia. O, en el caso mío, mi papá es pastor, ministro del Evangelio. Nada de eso nos garantiza que somos herederos de la vida espiritual. Jesús rechaza toda esa clase de jactancia, pues Dios no tiene bisnietos ni nietos, sino solo hijos engendrados por el Espíritu Santo. Tercero, recordemos que el Señor nos llama al arrepentimiento. Sus palabras iniciales fueron con el fin de estremecerlos con el hecho de que estaban muertos, si no había un cambio inmediato en su vida. Todavía existía la posibilidad de restaurar las cosas que estaban por morir, pero primero tenía que haber arrepentimiento. En Mateo 26:41, Jesús reconoció una realidad que nos atañe a todos. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero Jesús le dio la solución a sus discípulos: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Honestamente, no necesitamos mejor tecnología para vigilar. El remedio a la complacencia es la vigilancia por las cosas imperfectas, cosas que están para morir. Y sería interesante mirar nuestra propia vida y ver qué cosas están por morir, en las cuales estamos complacidos, pero que no están agradando al Señor. Pregunta 2. ¿Qué cosa te ha distraído del Evangelio? Los versículos siguientes enfatizan la importancia de mantenernos vigilantes y alertas. ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 3:3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete.
Si no eres vigilante, vendré como ladrón. Nunca sabrás a qué hora vendré a ti. En los primeros 2 versículos de esta carta, Jesús define claramente el problema. La iglesia había sido negligente en mantener su vida espiritual. Aparentaba estar viva en Cristo, pero estaba prácticamente muerta, sin sentido ni interés por la obra de Dios en su vida. Podemos decir que la iglesia tenía una seria necesidad de ser reavivada. Para restaurar la vida espiritual, Jesús comienza: acuérdate, pues, de lo que has recibido. En la Biblia el recordatorio es importante. Isaías 51:1 nos dice: óiganme, los que siguen la justicia, los que buscan al Señor, miren la roca de donde fueron cortados y la cantera de donde fueron extraídos. El problema comenzaba en que habían olvidado lo que Dios les había dado al redimirlos del pecado. Isaías 63:7 nos dice: las misericordias del Señor recordaré y las alabanzas del Señor, conforme a todo lo que el Señor nos ha recompensado y a su gran bondad para con la casa de Israel. Él nos ha recompensado según su misericordia y su gran compasión. Necesitaban recordar de nuevo lo que habían recibido: el perdón de los pecados, la fe que es un don de Dios y la gracia por la cual estaban salvos, como nos dice Efesios 2:8. Jesús le dice que el que cree en Él tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida, Juan 5:24. Y Pablo lo pone de esta manera: aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, Efesios 2:5. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para alabanza de su gloria, nos dice Efesios 1:13 y 14. Jesús sigue instándoles a recordar lo que han oído. Aquí Jesús se refiere a cosas que no hemos visto ni palpado con las manos porque quedan para el futuro. Santiago 1:12 promete: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Todos hemos oído y leído del galardón que nos espera, de los nuevos cielos, la nueva tierra. No lo hemos visto con nuestros ojos, pero tenemos sus gloriosas promesas. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es, nos dice Primera de Juan 3:2. Jesús luego amonesta: guárdalo y arrepiéntete. Acuérdate, ¿cierto?, de lo que has recibido y oído. Y ahora le dice: guárdalo y arrepiéntete. Habían tratado las bendiciones más preciosas de Dios con descuido, pensando que lo podían hacer sin ninguna consecuencia. Hebreos 10:29 pregunta: ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado y que ha ultrajado al Espíritu de gracia? Y Pedro responde en 2 de Pedro 2, 20 y 21: porque si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se enredan de nuevo en ellas y son vencidos, el último estado les viene a ser peor que el primero, pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia que, después de conocerlo, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Jesús promete juicio: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Este es el lenguaje que se usa para hablar del juicio repentino que vendrá sobre el mundo. Lo pueden ver ahí en 1 de Tesalonicenses 5, 2 y 3 y en 2 de Pedro 3:10. A la luz de esta palabra y advertencia, la condición de la iglesia en Sardis es tan severa como lo puede ser. La vigilancia es un principio general que se puede discernir a nuestro alrededor. En el mundo animal, por ejemplo, unos mantienen la vigilancia con su vista, mientras otros con sus oídos, y aún otros con el olfato. El creyente quizás no vea, ni oiga, ni olfatee el peligro espiritual,
Pero tengámoslo por seguro que Dios nos reta a mantener la vigilancia. La pregunta es, ¿cómo y por qué? Primero, la importancia de guardar el depósito que hemos recibido. Todos acumulamos cosas con el tiempo, pero siempre valoramos unas por sobre otras. El anillo de matrimonio, por ejemplo, viene a nuestra mente, pero hay más cosas. Aquí Jesús reta a la iglesia a atesorar su evangelio. Mientras más lo guardamos, más lo atesoramos. Pues Dios, mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina, dice 2 Pedro 1:4. Segundo, el peligro de ser víctima de la complacencia. Jesús afirma la posibilidad de caer víctima de la complacencia. Jesús advierte, si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Esto corre contra la seguridad que Cristo promete. En 1 Tesalonicenses 5, 4-6, Pablo nos asegura, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas como para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Pero como sigue, la seguridad de nuestra salvación no nos libre de mantener la vigilancia. Y dice el verso 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Tercero, la incertidumbre causada por la complacencia. Es una triste realidad, pero no puede existir un cristiano más miserable que aquel que vive con inseguridad. Pero debemos decir la verdad, ese cristiano ha creado su propio problema. Jesús dice, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La Biblia ofrece varios remedios de disciplina para el creyente errante. En 1 Corintios 5:5, por ejemplo, dice ser entregado a Satanás. Pero sea como sea, ha de ser un verdadero temor haber cambiado la consolación de nuestro Salvador por la inseguridad de su fuerte disciplina. Créelo, todo este dolor y esta pena se pueden evitar si solo mantenemos nuestra vigilancia. Pregunta 3. ¿Qué evidencias muestra un cristiano propenso a complacer? Los versículos siguientes revelan el valor que Cristo pone sobre nuestra vida. ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 3, del 4-6. Sin embargo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. De esta manera, el que venza será vestido con vestidura blanca, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La reprensión a los miembros de la iglesia de Sardis es agotadora, y uno pudiera pensar que la iglesia estaba muerta por completo en su cometido cristiano. Pero como podemos ver, Jesús puede detectar la evidencia más pequeña de vida espiritual. En verdad, este era el sello de calidad de su ministerio. Mateo 12:20 dice, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Por muy pecaminosa que fuera la iglesia, encuentra la caña cascada, pero no quebrantada, y el pábilo que todavía humeaba por él. Jesús conoce a los suyos, aún dentro de los que merecen castigo, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, dice el verso 4. En la Biblia la mancha es un símbolo de corrupción y de moralidad torcida y perversa. Puede leer ahí en Deuteronomio 32:5. También es un símbolo de la belleza que se puede marchitar. Cantares 4:7, Efesios 5:27. También simboliza el pecado en general. Jeremías 2:22, Hebreos 7:26. Judas habla de falsos maestros como manchas dentro de la iglesia, destinados a recibir el castigo eterno. Judas, versículo 11 y 13. Pero en medio de tanto pecado, Jesús alaba a los pocos fieles, porque aún viviendo en medio de tanta corrupción y pecado, estos han mantenido sus vestiduras blancas, es decir, su testimonio y su vida espiritual limpia de la contaminación moral. Por lo tanto, son dignos. Mientras digno puede significar consistente con, como en Mateo 3:8, frutos dignos de arrepentimiento, implicando frutos consistentes con el arrepentimiento, aquí el sentido es diferente. Los fieles en Sardis son dignos, son merecedores de las promesas y de las bendiciones
que Cristo ha prometido a los que le aman. Enseguida Jesús promete 3 bendiciones al que venciere. Primero, será vestido de vestiduras blancas, recordándoles que aún hay tiempo para arrepentirse del pecado y ser revestidos de santidad y pureza. Segundo, no borraré su nombre del libro de la vida. Cuando recordamos que el estado espiritual de esta iglesia estaba por morir, es lógico que el nombre de ellos fuera removido. Jesús dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, Mateo 22:32b. Aquí es importante destacar que Jesús no está contradiciendo la doctrina de la perseverancia del creyente. Aunque la salvación es segura, Juan 10:28-29 nos lo dice, Jesús pone en alerta a estos que han tomado su supuesta experiencia cristiana de una manera muy ligera, insinuando que quizás nunca hayan sido salvos. No obstante, el peligro en que se encuentran todavía no es muy tarde para arrepentirse y asegurar su nombre en el libro de la vida, en el registro de todos los que heredarán la salvación eterna en la nueva Jerusalén. Puede leer Filipenses 4:3 y Apocalipsis 21:27. Tercero, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es la tercera promesa. Al confesar el nombre de los que vencen, Jesús promete ser el mediador y abogado para todos los que reciben como Señor y Salvador. 1 Timoteo 2:5 y 1 Juan 2:1 nos hablan de ello. La confesión de Jesús a favor de los redimidos no se hace en privado. Hebreos 12:22 describe el panteón de Dios, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, junto con la compañía de muchos millares de ángeles. Dios siempre está rodeado por sus ángeles, ministros de justicia. Por esto Jesús dice que su confesión será en público, es decir, a la vista y al oído de Dios, junto con las huestes angelicales. Puede leer ahí en Hebreos 2, 11 y 13. Y termina con la frase ya conocida, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pregunta número 4. ¿Hay algún aspecto de tu fe que se haya debilitado? Cada pregunta tiene la motivación de que puedas ver si hay algún signo de complacencia en tu vida. Cuando dejamos de caer nuestra vida espiritual, damos lugar a la complacencia y perdemos mucho más de lo que nos podemos imaginar. La pérdida se ve reflejada en aquellos fieles que han mantenido su vigilancia a toda costa. Primero, el vigilante se mantiene limpio y sin mancha ante el Señor. Qué bendición es saber que en toda iglesia hay miembros fieles que no se han manchado con el pecado de la complacencia espiritual. Esos fieles andan con vestiduras blancas porque son dignas, es decir, reflejan el valor que Jesucristo mismo les ha dado. Segundo, el arrepentido puede recobrar la dignidad del creyente justificado. Esa demostración de justificación y dignidad no se reserva solo para unos cuantos favorecidos. Al contrario, Jesús promete, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. La esperanza de Jesús no es para que tengas nombre de que vives y estás muerto, sino de que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Pero el único remedio para el moribundo en su espíritu es el arrepentimiento sincero ante Dios. Tercero, el arrepentido será reconocido ante el trono celestial. Como podemos ver, el creyente tiene mucho que perder cuando deja que la complacencia lo lleve a la derrota espiritual. No obstante, Dios reconoce a los verdaderos vencedores porque muestran todo lo que Él valora. Jesús promete, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí no se puede colar ningún aguafiestas. Este honor se reserva solo para aquellos que han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Jesús reconoce el pecado de la complacencia espiritual, pero no tiene que ser así. Dios quiere tener una iglesia avivada. Gracias a Dios siempre hay hermanos que andan vigilantes y avivados. Dios nos dé la visión para verlos y para tratar de emularlos en Cristo. Y última pregunta, pregunta número 5. Si no estás avivado, ¿qué te impide arrepentirte? Texto para memorizar, y ya estamos concluyendo nuestra clase. Isaías 55:3. Inclinen sus oídos y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma. Yo haré con ustedes un pacto eterno, las fieles misericordias demostradas a David.
Ponlo en práctica. Aplica lo estudiado a tu vida, por lo tanto. Confiesa. Arrepiéntete de tu pecado y pídele perdón a Dios por tu complacencia y pide ser lleno del Espíritu Santo. Camina, pon tu fe a trabajar y anda con la llenura del Espíritu Santo. Agradece. Expresa tu gratitud a Dios que te ha perdonado y vive por Cristo como tu Señor y Salvador por el resto de tu vida. Conclusión. Podemos estar seguros de que cuando Cristo regrese vendrá por una iglesia avivada, alerta y con esperanza de su regreso. La pregunta vital es, ¿estaré yo avivado al instante de su venida? Si no hemos andado en la llenura del Espíritu, esta inquietud se puede remediar en este mismo instante. El avivamiento permite que terminemos todo lo que Dios ha preparado de antemano para nuestra vida y para su gloria. Te invito a orar dándole gracias a Dios que nos aviva para andar en justicia y santidad. Oremos. Amado Dios, una vez más vamos delante de ti para pedirte que puedas, Señor, llenar nuestra vida de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Avívanos, Señor, como dice el himno. Aviva tu palabra, tu obra en nuestras vidas, Señor, para que podamos caminar de manera vigilante, tomados de tu mano, Señor, confiados en tus promesas, recordando lo que has hecho por nosotros y mirando hacia el futuro la esperanza que tenemos de tu regreso y de esa corona de vida que tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque la iglesia te pertenece y porque los que somos parte de ella necesitamos no dejar que la complacencia llene nuestras vidas. Ayúdanos cada día, Señor, a agradarte en todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y para despedirnos de esta escuela dominical de este primer domingo de agosto, te invito a cantar un himno al Señor. Cantemos. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagrar a Él mi vida, mis dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir por Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, vida eterna hallar con Dios. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel.